Bien, muy buenos días. Hoy, en este momento, vamos a concluir el tema que nos había tocado suspender sobre las categorías. Habíamos hablado de las categorías variables y habíamos enumerado las categorías invariables. Recordamos que la categoría es un constructor hipotético formado por una abstracción del pensamiento para aplicarlo a una entidad, a un objeto, a un ser, a un fenómeno. Entonces, la palabra categoría viene del griego categoira. La definen desde la época presocrática como un conjunto de propiedades, de aspectos individuales que poseen los seres, las cosas o los fenómenos en un proceso histórico determinado. Entonces, las categorías materiales, aplicado a la materia, y las categorías abstractas, la pintura, el arte, la música, la literatura, la lengua. La lengua es, como categoría, sus partes que la componen se llaman palabras, y sus categorías son abstractas. Nadie puede agarrar la palabra sustantivo ni adjetivo porque se llama nominación. Los griegos ya habían dividido la lengua para nominarla, es decir, la nominación. Esa nominación, que es la palabra, representa la categoría en la lengua. ¿Qué tipo de categoría? Gramatical. Quiere decir que al expresar una oración, el sujeto coloca las palabras para, uniéndolas, tengan un sentido de pensamiento y un sentido de acción. En ese sentido se llaman categorías gramaticales. La palabra gramática viene del griego gramma, que quiere decir línea, que son expresadas de manera continua, en una línea imaginaria. Yo quiero ir a la universidad, una línea imaginaria. Pues yo, por nombre personal, quiero, verbo, presente, indicativo, singular, presente indicativo de la voz activa, es decir, ir, infinitivo, verboide. Yo quiero ir a la universidad. A, preposición de dirección. La, artículo definido, femenino singular. Universidad. Sustantivo. Común. La universidad no se toca. La universidad es un concepto. Es una abstracción. Por lo tanto, es un sustantivo abstracto. Entonces, las propiedades que tienen las sustancias, las propiedades que tienen las cosas imaginarias o dichas, son las que se llaman categorías gramaticales. En ese sentido, hemos trabajado las categorías que varían en número, en género, o en comparativo, en superlativo, en diminutivo, etc. Y terminamos ayer con el verbo. Hoy vamos a trabajar las categorías invariables. Y como habíamos dicho, una categoría es invariable cuando no varía, cuando no tiene ningún tipo de alteración en su construcción lexical, que son las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. ¿Qué es una preposición? Del latín pre, antes de, y posición, lugar.
Entonces una preposición es una parte invariable de la oración que sirve para unir aspectos, sobre todo en el predicado, sobre todo en el predicado. Es decir, mi hermana vino con su vecina a la universidad con preposición de compañía, a preposición de dirección, míralo ahí. Son palabras invariables que sirven para unir diferentes partes en el predicado, para darle mayor precisión al concepto que se quiere emitir. Los niños jugaron en el patio de la casa. Jugaron en el patio de la casa es el predicado. En, preposición de lugar. De, preposición de propiedad. O sea, los niños jugaron patio-casa. ¿Qué pasó ahí? En el patio de la casa. Una preposición son términos que se colocan antes de un concepto, una palabra que le dará mayor sentido a la expresión del sujeto que está hablando. Entonces, aquella mujer jugaba con el niño detrás de la puerta. Pues con, preposición de compañía, y detrás, preposición del lugar. Es decir, que la preposición tiene un alto sentido en la lengua, porque sirven para unir otros conceptos, para darle mayor fuerza y contenido a la expresión que se pretende expresar, que se pretende decir. Entonces, las preposiciones, obviamente, tienen un lugar muy importante dentro de la oración, Entonces, sin preposición hay problema. En otras lenguas, lo que equivale a preposición tiene otro tipo de construcción. A veces son sufijos que tienen sentido de preposición en otras lenguas, etcétera. Entonces tenemos de esa manera que estas partículas que se colocan antes de la posición que ocupa un sustantivo, en la puerta, detrás de la casa, con mi amiga, etcétera, son muy importantes en la lengua y tienden a jugar un papel muy importante. Entonces, si podríamos hablar de algunas de ellas, podríamos decir que tiene su clasificación hecha por los lingüistas de muchísimo peso. Y así tenemos la preposición de dirección. Son 3. A, hacia y hasta. Yo voy a Bonao. Él camina hacia su casa. La niña llegó hasta el río. A, hacia, hasta. La segunda grupo se llama preposición de oposición. Oposición. Ante, contra. Ante, contra. Ante esa tesis, a mí me parece que no da lugar. O sea, ante, contra. Esas sillas fueron colocadas contra la pared. Es decir, contra. Es decir, contra. Entonces, la preposición de tiene 3 usos. De indica origen, de indica propiedad y de indica materia. Así decimos, propiedad, esta es la casa de mi madre. De origen, esos muchachos llegaron de África. De materia, la muchacha compró una mesa de vidrio. O sea que de
Tanto puede ser propiedad, como puede ser procedencia u origen, como puede ser materia de la que se está tratando. Siguiente agrupación. Preposición de compañía. Tenemos con y tenemos sin. Los niños llegaron al cine con su padre. Ella se fue sin el libro. Tenemos también la preposición de procedencia desde. Desde. Es decir, puede indicar una causa o puede indicar una procedencia. Desde que él llegó, aquí no hay paz. Los muchachos vinieron desde lugares muy lejanos. Entonces, puede indicar una causa y puede indicar una procedencia. De causa también tenemos por. El niño no pasó el examen por no haber estudiado lo suficiente. Y para expresa una consecuencia en general. En alguna ocasión podría indicar causa. Una consecuencia: yo te regalo estas flores para que no te olvides de mí. Es decir, para. Sin embargo, la parte que tiene más preposiciones en la lengua son las que indican lugar. Lugar. Así tenemos, oye, bajo, abajo, debajo. Arriba, encima, por encima, al lado. Oye bien, antes, delante, adelante. Antes, delante, adelante. Atrás, detrás. Oye, en, dentro, adentro. En, dentro, adentro. Es decir, que tiene la que tiene más preposiciones. Bajo, abajo, debajo. Wow. Más preposiciones. Hay otra preposición que se llama de pretexto. No se usa mucho en la actualidad. Que es so y tras. Son dos preposiciones que casi no se usan. En lengua culta se usa mucho el tras. Ella vino tarde tras su papá haberle prohibido que no viniera tarde. El joven perdió el dinero tras haberle dicho a su madre que no comprara el boleto. Tras. Y so, ese o, ya está en desuso prácticamente en el siglo XX y XXI. So. Se usó mucho la expresión socapa, so pretexto. So pretexto. El niño vino so pretexto de que su papá se lo había impedido. So. Es decir, las preposiciones. Por otro lado, tenemos el otro acápite que se llama la conjunción. Del griego con, que significa compañía, y junción, que significa junta, junta. Por lo tanto, una conjunción une de todo, sirve para unir todo. Todo. Dos sustantivos: mango y manzana. Guineo o casabe. Dos sustantivos, dos adjetivos, bella y bonita. Dos preposiciones, para o por. Todo. Sujetos: Pedro, Juan y María. Es decir, las conjunciones sirven de junta para unir todo lo que puede aparecer. Dos verbos: ir y venir. Dos adverbios: mañana u hoy. Mañana u hoy. Ayer
y tras antier. Quiere decir que las preposiciones, las conjunciones, son para partes invariables de la oración que, como su nombre le indica, sirven para unir o juntar todo tipo de palabras en la lengua. 2 adjetivos, 2 sustantivos, 2 adverbios, 2 oraciones, 2 proposiciones, 2 enunciados. Ella vino y se fue de una vez. Pedro come manzana y también guineos. Tú entras o sales. Quiere decir que sirve para unir absolutamente de todo. Entonces las conjunciones tienen también su clasificación. Tenemos las primeras, que son las conjunciones de cópula. La palabra cópula quiere decir unión. Por eso se habla de que en el matrimonio hay cópula, porque hay unión de los esposos. La conjunción copulativa sirven para unir. Son iniqueo, Y, ¿verdad? Pedro y Juan, ni quiero que vengas. Que vengas es lo que quiero. O tú vas o sales. Iniqueo. Las que son adversativas, que indican oposición. O, u, e. O, u, e. Rojo o blanco. Hablantes u oyentes. Legales e ilegales. O, u, e. Es decir, adversativas o disyuntivas. La distributiva son aquellas que permiten la acción distribuida de acuerdo a lo que el hablante quiere decir. Ya, ni, que, o. Es decir, hora, sin H. Hora, ya no se usa eso. Ya viene, ya se va. Ni lava ni presta la batea. O tú entras a la clase o te sale inmediatamente. O. Ni lava ni presta la batea, ni. Que tú vengas, que tú te vayas, que tú tengas el libro, a mí no me importa. ¿Qué? Porque hay una distribución de la acción. Se llaman conjunciones distributivas. Conjunción temporal es la que indica un tiempo. Por ejemplo, la conjunción ya. Ya viene este hombre a entorpecerme la vida. Ya indicando, voy a tener que pasarme un tiempo con él. Ya viene, el ya, indicando una temporalidad. Oraciones causales indican una causa, pues, y sí sin acento. Pues, como te iba diciendo, esas son las cosas que determinan perfectamente un desarreglo en el país. Sí, sin acento, que no sea condicional, sí. Porque ahí está también la condicional. Si tú vienes, yo te acompaño al cine. Sí, condicional. Entonces, porque el sí con acento es adverbio de afirmación. ¿Tú eres estudiante? Sí. Ahora, si tú eres estudiante, comprar los libros no lleva acento. Se llama conjunción condicional. Entonces, conjunciones relativas, que, cual, quién, que siendo pronombres pueden hacer uso conjuntivo. Yo quiero que vengas. Es un pronombre relativo, pero una conjunción copulativa y también una conjunción relativa. Que te lo sepas. ¿Qué relaciona un antecedente con un consecuente? Yo quiero que vengas. Yo quiero antecedente. Vengas consecuente. Entonces el que sirve de unión entre un antecedente y un consecuente. La oración se llama oración relativa
justamente porque lleva o una conjunción relativa o un pronombre relativo, como tú lo quieras denominar. Entonces, ya dimos la disyuntiva o U, adversativa, distributivas, copulativas, condicionales, temporales. Hay unas frases que le llaman preposicionales o frases conjuntivas. Son unas frases que utiliza toda la persona en todas las lenguas, que le sirven de enlaces discursivos. Y se lo usan mucho los políticos. Los políticos usan mucho esos enlaces discursivos para que el discurso no se caiga y él le dé continuidad al discurso. Cuando dicen, por ejemplo, pues bien, de modo que, ya que, a fin de que, no obstante, en razón de que, al final de, son frases yuxtapuestas o preposicionales que le sirven de enlace al sujeto para que la expresión o el discurso tenga continuidad temática y el receptor no se fatigue o no se desvíe la atención que pretende el discursante. Pues bien, como le iba diciendo, ya que no puedo decírtelo al oído, dice la canción, quiero decirte con este canto que no puedo seguir sufriendo tanto, ya que no obstante entregar en los libros, todos se quemaron con las computadoras. Es decir, ya que, sin embargo, los estudiantes se quedaron de abajo y todos pasaron su materia con la ayuda del profesor. A fin de que se logren los objetivos, tenemos que estudiar bastante. Al fin, por consiguiente, queda expresado que todo el que estudia puede llegar a ser un gran intelectual. Es decir, que de esta misma, es decir que, ya que, pues que, a fin de que, no obstante, tal como. Se llaman frases conjuntivas, frases preposicionales o prepositivas, que sirven de enlace entre un párrafo y otro para darle continuidad temática a lo que se está diciendo. Entonces, hay una que le llaman hilativas, que puede ser y, copulativas o hilativas. Sirven de unión entre estructuras de la misma oración. Conjunción finales, aquellas que indican un fin. Al fin te encontré. Al final de este río hay una gran cascada. Es una frase prepositiva que se encaja dentro de las finales. La tercera y último grupo de las partes invariables de la oración son las interjecciones. Se llama interjección a una sacudida o sorpresa de ánimo que expresa el sujeto en un momento dado ante un acontecimiento, una situación que se le presenta y no lo dice de manera enunciativa, sino con sorpresa. Por eso dice que es un estado de ánimo que nace de la profundidad del sentimiento del sujeto. Entonces, los grandes lingüistas la dividen en dos grandes periodos. Una se llaman interjecciones imprecativas y las otras se llaman interjecciones deprecativas. Es una interjección al mismo tiempo que expresa una enorme fluidez de ánimo, puede llegar a tener un torrente emocional en un momento dado. Si son imprecativas, el sujeto se sorprende de manera positiva. Ya, ¿qué? Sí, ¿cómo? Ajá, hurra, va, ¿qué? Sí, éxito. Es decir,
de manera positiva. Uf, ajá, ¿qué? Ganó una lotería positiva. ¿Cómo? Se fue a Estados Unidos y ganó mucho dinero. Hay una que desapareció, se usan quizá en México, recorcholis. Usan mucha en francés una, y aquí se usa también. En francés se dice merde. No la voy a traducir por respeto al público. Es decir, y una que más se utiliza en Santo Domingo, que no me dicen cuál es. Dime cuál es la que más se utiliza en Santo Domingo. ¡Coño! Es la que tiene en la boca los intelectuales, los cultos, los populares, los del barrio, los del traspatio. Porque es una interjección que puede ser positiva o negativa según el momento. ¡Coñazo! Se cayó en el pozo. ¡Coño! ¡Qué bien! Se casó con un millonario. Yo te lo dije. ¡Coño! Estamos en lingüística. Debo decirle que la lengua no es moral. En la lengua no hay moralidad. Moralidad tiene la ética de la lengua, que se llama norma. Nosotros los lingüistas nos dedicamos a estudiar de estos casos. La norma social impone reglas. La lengua como estudio, no. La lengua es. Y por eso hay niveles de la lengua. En una iglesia, en una clase, el papá y la familia no va a decir, coñazo, se cayó el cardero. No debe decirlo. O un sujeto leyendo la Biblia, coño, se me extravió la página. No. Pero eso no implica que esté prohibido. Es una prohibición de carácter normativo nada más. Es decir, las formas de expresión, la lengua es la lengua, independientemente de todo. Y lo que se estudian son sus cambios, sus grupos lingüísticos, sus posiciones lingüísticas, etc. De tal manera que en el fondo la lengua no es amoral. Lo que tiene moral es la norma. Entonces, entre las imprecativas indican un buen deseo y las deprecativas son las que tienen un mal deseo. Es decir, en una ocasión puede ser positivo y en otra ocasión negativo. Se murió tu madre hace 5 minutos. ¿Qué? Negación. Es decir, tu hermano se sacó la loto anoche. ¿Qué? Positivo. Entonces, la imprecación o deprecación va determinado según el momento. El momento en que se habla. Imprecativos o deprecativas. Cuando la mujer dice, ojalá te lleve el diablo, es toda una expresión interjectiva de carácter deprecativa porque es negativa. Y no te parte un rayo. Y no te parte un rayo en el camino. Es decir, que la deprecación implica una acumulación de sentimientos que son negativos.